Le quiero mandar un fuerte agradecimiento especial a los miembros del canal que contribuyen en apoyar mi contenido en YouTube. Recuerda que también te puedes unir por menos de 10 pesos mexicanos, los quiero mucho gente hermosa de YouTube. Cuando era más joven, de unos 17 años de edad, mi padre me contó una extraña historia que le ocurrió a él. Cuando era más joven, en aquel entonces, mi padre era un joven adulto de 22 años de edad. Según relata mi padre, el lugar donde ocurrió fue transitando en la nueva carretera interestatal, la cual tenía unos días de haber finalizado la construcción. El motivo del viaje de mi padre en aquella madrugada fue porque mi abuela había tenido un accidente unas horas antes. Por ende, mi padre decidió viajar inmediatamente hasta la ciudad donde se encontraban mis abuelos. Lo siguiente que diré, fueron las palabras exactas que usó mi padre para contar su historia. Era una noche oscura y lluviosa en la carretera. Recuerdo que llegué a una parte del camino que cruzaba al lado de un enorme bosque. El sonido de la lluvia golpeaba ferozmente el parabrisas de mi coche. Era lo único que rompía el silencio de la noche. La visibilidad era mínima y yo me intentaba concentrarme en mantener el coche en la carretera por las fuertes lluvias que habían. Tras un rato de conducir, entre momentos me queda ligeramente dormido, debido al cansancio de estar conduciendo por varias horas, pero no podría parar, y aunque quisiera hacerlo, no había ningún solo lugar para detenerme y descansar a excepción del bosque, pero solía mirar a ver los grandes árboles con los destellos de los relámpagos, y me asustaba al ver lo profundo que se veía el bosque, así que no era una opción detenerme, pero minutos después me quedé dormido por unos pocos segundos, y de repente había atropellado contra algo, y fue allí que me desperté de golpe e intenté no chocar contra los árboles y tras unas maniobras, pude detener el auto sin problemas. Invadió fue, contra que chocó mi auto. ¿Acaso fue un venado? Para revisar qué había pasado, salí del auto y revisé el cofre. Me llevé un susto al ver que mi auto estaba parcialmente roto de la parte del cofre. Si había chocado algo, entonces me fijé más a detalle y lo que mire me dejó congelado. En el respiradero del cofre, había un brazo humano cercenado, y justo cuando pensé que no podría empeorar las cosas, aquella mano comenzó a moverse, se movía erráticamente hacia todos lados, como si estuviera conmocionado, y de repente, miré al frente de la carretera y miré varias extremidades humanas comenzando a moverse. Pude distinguir varios brazos, piernas, y una cabeza sin rostro. No sabía qué estaba viendo, pero mis preguntas se esfumaron de mi cabeza cuando todas esas extremidades comenzaron a moverse en sincronía hacia atrás de la carretera, donde yo había llegado hace unos momentos, y fue allí cuando pude dilucidar hacia dónde se dirigían las partes humanas. Mediante algunos relámpagos miré a un enorme monstruo largo arrastrándose por la carretera hacia mí. Aquella cosa está cubierto de sangre, tenía varias cabezas, exactamente 4, y tenían diferentes proporciones en tamaño, pero todas tenían algo en común: no tenían rostro, tenía un largo cabello de color negro, y por último tenía muchísimas piernas y brazos. Algunas partes parecían estar rotas y otras estaban sanas. Fue allí que miré como todas las extremidades de la carretera comenzaron a volver a pegarse con ese monstruo. Sin pensarlo dos veces, me subí a mi auto y aceleré lo más rápido posible, pero no antes sin escuchar el rugido de aquel monstruo.
Ya me encontraba en mi auto y me fui lo más rápido posible y empecé a escuchar los latidos de mi corazón. Estaba muy asustado y sentía como este se me iba a salir de mi pecho, pero me logré tranquilizar pensando que quizás lo que mire fue producto de mi falta de sueño, pero de repente, mire como aquella cosa se movía frenéticamente en el bosque a la izquierda de la carretera. Me sobresalté muchísimo al ver cómo aquella cosa me comenzó a seguir por la carretera y se mantenía al lado mío. Sin pensarlo, comencé a acelerar más. No me importaba la fuerte lluvia, yo solo quería salir de allí lo antes posible. Mientras conducía intentaba mirar ver qué era. Pero no pude ver nada en la oscuridad y decidí seguir conduciendo, pensando que solo había sido mi cansancio, haciéndome ver cosas que no era. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que me cruzara con esa abominación en la carretera. Esta vez, ya estaba seguro que aquel monstruo era real, y pude verlo moviéndose en la oscuridad. Parecía ser una figura aún más grande y oscura al tener todas esas extremidades humanas en su cuerpo, y esa forma de correr y caminar tan anormal. Empecé a sentir un miedo realmente aterrador y profundo, así que aceleré aún más el coche, tratando de poner distancia entre yo y lo que sea que hubiera visto, pero el monstruo parecía estar siguiéndome aún más cerca que antes y ahora estaba atrás de mí en la carretera. A cada curva que tomaba en la carretera, lo veía de nuevo, acechándome en la oscuridad de la noche. Tras atravesar varias curvas, aquel monstruo se puso al lado de mi auto y empezó a golpearlo muchísimas veces con todos sus brazos, la vista golpeando fuertemente a mi auto, pero de repente aquel monstruo se detuvo en seco sin ningún motivo aparente. Miré por el retrovisor y miré cómo se dio vuelta y se fue hacia la oscuridad de la noche, y fue allí que lo perdí de vista cuando salí del bosque. Finalmente, pude llegar a una gasolinera y me detuve, pensando que había perdido al monstruo, pero sobre todo, me pregunté qué era y por qué me dejó de seguir cuando salí del bosque. Después de eso, continué mi camino sin problemas. Eventualmente se lo conté a mis padres, pero nadie me creyó. Pero de una cosa estoy seguro, nunca más volveré a cruzar esa carretera de nuevo, y más de noche.